Soy Gustavo Garza Villarreal. En 1967 terminé mi licenciatura de Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y migré de Monterrey a la Ciudad de México para estudiar la maestría de Economía en el Colegio de México. En mis tiempos de estudiante, los 2 años que estuve de estudiante, no me imaginaba que al terminar mis estudios me iban a contratar de investigador y que 45 años después, en 2016, me iban a otorgar la distinción de ser profesor investigador emérito de la institución. En los 50 años ya transcurridos, digamos de los 80 años que cumple el Colegio de México como institución, 50 años yo he sido y he tenido el privilegio de ser profesor investigador de nuestra institución y en esos 50 años voy a tratar en esta cápsula de sintetizar los logros que he tenido en lo que considero que es la parte central de un investigador que queda cristalizado en los libros que escribimos. Está obviamente también las cuestiones de la docencia, la dirección de tesis, la difusión de los conocimientos, conferencias, seminarios, mesas redondas, etcétera. Pero lo que yo he privilegiado a través de mi carrera profesional ha sido escribir. Creo que eso es lo que queda plasmado después de que uno termine de trabajar. Estos 50 años los puedo dividir en 4 periodos, según la temática y las investigaciones que he realizado. El primer periodo sería los años 70, de aprendizaje urbanográfico. Inicié mi carrera en el proyecto que había señalado que se titulaba El proceso de urbanización de México, que el ingeniero Luis Uniquel coordinaba. El resultado de este proyecto, de este primer proyecto en el cual trabajé durante 4 años, fue el libro El desarrollo urbano de México, diagnóstico e implicaciones futuras, que se le concedió el primer lugar del Premio Nacional de Economía en 1974. Posteriormente, en 1975, después de haber terminado el libro, se me concedió la planta en el entonces Centro de Estudios Económicos y Demográficos, y ahí empezó el momento de la verdad de uno como investigador, qué capacidad se tiene para empezar a generar sus propios proyectos. Había empezado con un proyecto de otra persona, que coordinaba otra persona. El primer libro que trabajé ya como investigador, independiente, fue con mi querida colega Marta Steingart, también connotada investigadora del actual Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, en haber escrito el libro titulado La acción habitacional del Estado en México, que se publicó en 1978. Este libro se hizo un diagnóstico riguroso de las acciones de la producción, distribución del equipamiento habitacional en México y con sus logros y las dificultades que aún existían, principalmente en términos de déficit habitacional. Posteriormente, ya el primer libro que hice como autor único se publicó en 1980 con el título de Industrialización de las principales ciudades de México. En este libro hice un análisis de la dinámica y la estructura de la industrialización de las ciudades más grandes del país, las principales metrópolis, y se llegó a proponer, al final, después del diagnóstico, se llegó a proponer la selección de 3 zonas económicas especiales, que eran 3 ciudades, en las cuales se debería centrar la estrategia de descentralización industrial del país que se planteaba en aquella época,
para contrarrestar la acelerada industrialización de la Ciudad de México. 10 años después, bueno, antes de lo anterior, no, se hizo el libro, incluso se había financiado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la época, pero nunca se logró intentar, ni se intentó llegar a concretar o discutir en profundidad la propuesta. 10 años después me enteré que el séptimo plan quinquenal de la República Popular China proponía 3 zonas económicas especiales, pero no las proponía ya como plan y las realizaron. Y han pasado ya 30 años, 40, y una de esas zonas económicas especiales es Shenzhen, que está a 1 hora de Hong Kong, y entre Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou, que es la tercera ciudad de la bahía del río Pearl, ya tienen un Producto Interno Bruto superior al de la República Mexicana. Entonces aquí se ve la dificultad que ha tenido el Estado mexicano de captar los resultados de las investigaciones para implementarlos. Es una cuestión que quizá ahora debería empezar a considerarse más seriamente. En segundo lugar, pasamos a lo que llamo yo la década de los 80 e inicio del método nomotético. En esta época, y ahorita voy a referirme a qué quiere decir nomotético, se edita lo que fue mi tesis doctoral de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el título del Proceso de Industrialización de la Ciudad de México de 1821 a 1970. En este libro se realiza un análisis del proceso de industrialización de prácticamente 2 siglos de la Ciudad de México, pero centrándose en las causas que determinaban la alta concentración. En esta época la Ciudad de México tenía el 48% de la industria nacional. Casi la mitad de la industria del país se concentraba en su ciudad capital, de tal suerte que había que explicar dentro de la disciplina urbanográfica que le llamo, había que explicar cuál es la causa de ese proceso de superconcentración de la industria en el territorio nacional. Se sacaron algunas categorías históricas centradas en el análisis del monumental conjunto de obras de infraestructura que se congregaban en la Ciudad de México, el sistema de hidrocarburos que venía de las regiones petroleras, el sistema carretero, el sistema ferroviario, el sistema hidráulico, etcétera, etcétera, de tal suerte que se cuantificó el valor de todas estas, que desde el punto de vista de economía política se conceptualizan como condiciones generales de la producción, que no es más que la infraestructura que acabo de mencionar, y el equipamiento educativo, el equipamiento de salud, de cultura, etcétera. Entonces, en este libro, hablando del método nomotético, se considera que si las ciencias sociales son realmente ciencias, deben tener la capacidad de llegar a determinantes y a leyes generales que expliquen el proceso de la realidad económica y social de las naciones. De esta suerte se llegó a una serie de categorías y se midieron, por ejemplo, se encontró que la tasa de ganancia de las industrias asentadas o localizadas en la Ciudad de México era notablemente superior a la tasa de ganancia del resto del país. De esa suerte se explicaba el proceso. En tercer lugar, los años 90 y hasta 2005, el retorno de la investigación funcionalista. Dejé de ser nomotético y volví a la investigación más tradicional, que es la descripción de los procesos. No es peyorativo que se llame de funcionalista, pero tiene sus peculiaridades en términos de la investigación, y uno como investigador debe tener cierta claridad
en términos del método que esté usando como investigación. Hay varios métodos que se pueden utilizar. En esta época de los que fueron de 15 años, en 1995 apareció, coordinado por mí, el Atlas de Monterrey, que una obra, digamos, enciclopédica sobre la ciudad de Monterrey, que uno de los especialistas en Monterrey, era el relator de la ciudad, el cronista de la ciudad, Israel Cavazos, calificó como la obra más importante en la historia bibliográfica de Monterrey. Se presentó aquí en el Colegio de México en ese año. Posteriormente, en el año siguiente, en 1996, publiqué el libro que se llama 50 años de investigación urbano regional en México, donde se hace una recopilación de toda la investigación realizada en el estudios urbanos y regionales en México en las diferentes disciplinas: economía, sociología, geografía, ciencia política, etcétera, enfocados a las ciudades. Posteriormente, en 1998, se hizo la obra La gestión municipal en el área metropolitana de Monterrey, y con esto creo yo que cumplí o pagué, saldé una deuda con mi patria chica, con Monterrey, ciudad donde había nacido, y yo antes y después, hay que reconocerlo, he escrito sobre el país y sobre mi ciudad adoptiva, digamos, la Ciudad de México, en la cual pues ya he vivido los 50 años que he estado en el Colegio de México, más 2 años como estudiante. Entonces, los de Monterrey me dicen regiochilango. Bueno, después de estos libros, en el año 2000 se editó, bajo mi coordinación, el libro titulado La Ciudad de México en el fin del segundo milenio, que era una obra muy comprensiva que analizó la historia, la geografía, la demografía, la economía, el medio ambiente, la gestión pública y la planeación de la Ciudad de México, con una obra de alrededor de 100 especialistas en todas estas disciplinas, y también constituye un trabajo enciclopédico, digamos, sobre la naturaleza de la Ciudad de México como la principal ciudad del país, por supuesto, pero también actualmente una de las 5 más grandes del mundo. Entonces tiene una gran complejidad. La Ciudad de México tiene más población que el 75% de los países del planeta, tomados obviamente en forma individual. En 2003, el siguiente libro se llamó La urbanización de México en el siglo XX, y hace una recopilación durante todo el siglo XX del proceso de de urbanización de México, centrado en el análisis del sistema de ciudades, su dinámica y características. Y también se publicó en ese mismo año Políticas urbanas en grandes metrópolis, Detroit, Monterrey y Toronto, que hice con un colega norteamericano, la parte de Detroit, con un colega canadiense, la parte de Toronto, y yo hice los 3 capítulos sobre Monterrey. Y con esto se terminó, digamos, la parte del análisis funcionalista que llamé hasta 2005, en el cual, como se desprende de los títulos de los libros, se hace un análisis pues multidisciplinario de los problemas económicos, urbanos y geográficos de las ciudades en México, y en especial de la Ciudad de México y de Monterrey. El cuarto periodo que estoy reseñando de mis trabajos de investigación se titula Análisis de la dimensión espacial del sector terciario 2005-2020. Aquí ya llegamos a los 15 años últimos de mi carrera en el Colegio de México, y se centra en estos años, en el 2005, que se iniciaba el proceso
empecé a leer en algunas estancias sabáticas en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Texas y en la Universidad de California. Empecé a leer con cierta rigurosidad y sistematicidad sobre lo que se llamaba la revolución terciaria. La revolución terciaria se conceptualizó, que se originó a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el sector terciario, o sea, el sector terciario está compuesto por todas las actividades de comercio y de servicios, se hizo el sector hegemónico, se superó al resto de los sectores de la economía, de tal suerte que empezó a ser 50% mayor. En la actualidad el sector terciario en Estados Unidos es el 82% de la economía. Y de las ciudades principales como Nueva York es el 95% de la economía. Entonces, estos fenómenos del desarrollo económico basado en un sector que se consideraba no productivo, como es el sector terciario, y el impacto en las ciudades, en las grandes metrópolis, en las megalópolis de Tokio, Londres, Nueva York, y actualmente en las Chinas de Shanghái, se veía como algo muy importante y estaba totalmente desatendido. No había investigación en México al respecto, de tal suerte que empecé a sistematizar las lecturas sobre el sector terciario. No el sector terciario, el sector terciario a veces se ve desde el punto de vista de los economistas sectoriales, digamos, como un sector, pero para los economistas urbanos, digamos, tenemos que ver la dimensión espacial del sector terciario. O sea, cómo se distribuye el sector terciario en las ciudades y qué peculiaridades tiene su dinámica de crecimientos, su productividad, etcétera, etcétera. No solamente dentro de los sistemas de ciudades, sino también al interior de las ciudades. O sea, nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos sector terciario en Santa Fe, por ejemplo, en Polanco. O sea, hay una distribución y no hay casi más que informal en Netzahualcóyotl o Valle de Chalco, por ejemplo. O sea, hay una distribución también desigual al interior de las ciudades. Pero también ha sido el motor de crecimiento de las principales ciudades y urbes del mundo. Entonces, dentro de esta problemática que me pareció a mí era muy importante para México, para conocer en profundidad y para plantear políticas de desarrollo urbano y de desarrollo económico combinadas, habría que estudiar a este sector con la mayor rigurosidad posible, y yo lo hice durante 15 años. El resultado de la primera etapa, que llamo la etapa que le llamé calidoscopio de la distribución del sector servicios nacional 2005-2010, durante estos 5 años escribí y coordiné 5 libros. El primero se llama La Organización Espacial del Sector Servicios en México, 2006. Macroeconomía del Sector Servicios en la Ciudad de México, 2008. Este es un libro de mi autoría única. Evolución del Sector Servicios en Ciudades y Regiones de México, 2009. Geografía del Sector Servicios en el Norte de México, 2010. Y Visión Comprensiva del Sector Servicios en México, 2011. Con estos 5 libros se logró le puse el calidoscopio o un rompecabezas completo de la República Mexicana en términos de sus 8 grandes regiones geoeconómicas, digamos la noreste, noroeste, centro, península, las 32 entidades federativas y 100 de sus principales ciudades. O sea, se tiene con una metodología comparable la información, toda la información censal, entre paréntesis, no lo he mencionado por la falta de tiempo, pero son los censos económicos, pero se hicieron con
se ajustaron con los valores de las cuentas nacionales para hacerlos comparables en el tiempo. Las cuentas nacionales permiten la comparación en el tiempo y los censos económicos no. Pero los censos económicos tienen la espacialización del proceso, o sea, la distribución en ciudades y adentro de las ciudades. Entonces se hizo un trabajo estadístico muy complejo. Digamos, para el final de la Ciudad de México eran como 160,000 cuadros para verlo a nivel de áreas y estadísticas básicas de las ciudades. Pero bueno, se logró tener este calidoscopio o rompecabezas completo de la evolución y de la estructura del sector terciario en toda la República Mexicana. Y en segundo lugar está la conformación del sector terciario en la Ciudad de México, que es la etapa actual, 2010-2020. Que acabo de terminar y con esto terminaríamos. Después de tener el panorama general del país, se dijo, vamos a profundizar a nivel del caso de la Ciudad de México, que como sabemos es la ciudad principal, y no he mencionado, pero la Ciudad de México tiene el 38% de la producción terciaria del país. De esta suerte, para culminar esta investigación de 3 lustros sobre la espacialización del sector terciario, se tenía o se propuso analizar en profundidad el caso de la Ciudad de México. No solamente analizarla en términos descriptivos, sino también a su interior, o sea, al interior, y captar lo que se llamaría los determinantes del proceso. O sea, no solamente analizarlos, sino también explicar por qué se da o sea, cuáles son los determinantes. En esa dirección, metodológicamente hablando, se trataba de también llegar a las categorías históricas que explican el proceso, o sea, lo que llamamos nosotros el método nomotético, o sea, de llegar a leyes o categorías fundamentales que explican la realidad económica y espacial en este caso. Entonces, para llegar a los determinantes se tenía que hacer cubrir un objetivo que parecía imposible. Se tenía que cuantificar el valor de todas las obras de infraestructura de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En dinero, ¿cuánto costó hacer la Ciudad de México? O sea, la pregunta del seminario donde se presentaron las ponencias es ¿cuánto vale la Ciudad de México? Desde este punto de vista se tuvieron que hacer una trilogía primero que se tituló Teoría de las condiciones y los servicios generales de la producción, publicó en 2013, luego Valor de los medios de consumo de la producción socializados en la Ciudad de México 2014 y Valor de los medios de consumo colectivo en la Ciudad de México 2015. Por estos medios de producción socializados son las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, el sistema energético, el sistema telemático, el sistema vial, el sistema eléctrico y lo que se llama equipamiento, el equipamiento de salud, por ejemplo, es muy importante. ¿Cuánto valen todos los hospitales, clínicas de primer nivel, de segundo nivel de la Ciudad de México? ¿Cuánto valen todas las escuelas de la Ciudad de México, públicas y privadas, de todos los niveles, desde kinder hasta las universidades? ¿Cuánto valen toda la vialidad de la Ciudad de México? ¿Cuánto vale la vialidad primaria? ¿Cuánto vale la vialidad secundaria? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale el sistema hidráulico de la Ciudad de México? ¿Cuánto cuesta eso? No se tenía conocimiento de ninguna ciudad del mundo que lo tuviera. De tal suerte que se cita en los libros se cita algunos investigadores que dicen no es posible hacerlo. Entonces dije, pero lo que sí es posible es intentarlo.
Y entonces se hizo una serie de seminarios en los cuales con alumnos de la maestría y del doctorado, del Colegio de México mismo y de otras instituciones haciendo sus tesis doctorales, fue posible en un tiempo relativamente corto, de 3 años, hacer 3 libros donde se contabilizó el valor de todos los renglones infraestructurales que hemos señalado y que se conoce como en economía política urbana como condiciones generales de la producción. Estas condiciones generales de la producción es que son imprescindibles para que se realice el proceso de producción privada. Si no existen, no puede haber. Hay 800,000 empresas en la Ciudad de México. Si le quitamos el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema telemático, no funcionan. O sea, por eso son condiciones generales para el proceso productivo. Y esto transforma a las ciudades en fuerzas productivas, como fue la agricultura para las economías agrícolas, como era la tierra, para las economías agrícolas, es la infraestructura urbana es para las actividades no agrícolas, o sea, industriales, comerciales y de servicio. Entonces hicieron estos 3 libros, se llegó al valor de las condiciones generales de producción. Después, un paréntesis, a partir de enero del 2016 me jubilé. Entonces aquí habría que mencionar que el Colegio de México tuvo la visión lo acaba de mencionar ahora en el evento que se acaba de conmemorar los 80 años de su aniversario, de renovar la institución. La institución se tiene que renovar. Y para renovar la institución, pues se requería evidentemente jubilar a los que ya somos veteranos, investigadores veteranos, y empezar a renovar con nuevos cuadros. Un investigador no se forma, no viene uno con su papelito, soy doctor y ya soy investigador. Se necesitan, como han visto, 10, 15 años para empezar a tener una obra de cierta significación. Entonces el colegio tuvo la visión de crear lo que llama el programa de estudios interdisciplinarios, el PEI, que ahora es donde pertenezco, aunque como eméritos sigo siendo en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, crear este programa en el cual seguimos estando los investigadores jubilados que queramos y convivimos en cierta medida con los jóvenes. Algunos no se dejan, no quieren, quieren ser independientes, uno lo respeta. Yo tuve hijos adolescentes, entonces se entiende el problema. De esta suerte, con este programa me ha dado mucha libertad, digamos, institucional. Me clasifiqué como investigador liberto. En la Roma imperial, a los gladiadores que sobrevivían 10 años de batallas, le daban la categoría de gladiador liberto, o sea, lo liberaban. Entonces digo, soy investigador liberto. Entonces dije, voy a hacer, precisamente hablando de Roma, voy a tomarme una pausa, no tengo plazos para entregar los proyectos y voy a investigar en profundidad los orígenes de las condiciones generales de la producción, o sea, casi de la ciudad misma, porque son las obras que constituyen la ciudad. Entonces, escribí un libro que se llama Evolución de las condiciones generales de la producción en la ciudad antigua, Catalhuyuk, Asoria y Roma. Estas son las ciudades antiguas. Catalhuyuk fue una ciudad donde no había nada de infraestructura prácticamente, incluso la vialidad era por los techos de las casas, no había nada. Asoria, en Grecia, empezó ya a tener la Acrópolis y a tener calles y murallas, y Roma ya fue la gran culminación de la infraestructura con acueductos,
con el circo romano, con anfiteatros, con almacenes, edificios, entonces, de tal suerte que el 60% de la ciudad de Roma eran condiciones generales de la producción, o sea, infraestructura que tenían. Entonces me hice esa pausa. Y después ya, para terminar, acabo de culminar, después de ese libro, un trabajo que se llama Economía Política de la Estructuración Espacial del Comercio y los Servicios en la Ciudad de México, con el cual sería el 11º libro de estos 15 años de investigación, y con lo cual culmino el proyecto, este largo proyecto de 15 años sobre la espacialización del sector terciario en la Ciudad de México, y creo que se ha logrado, pues además de los libros, se ha logrado tener un conocimiento en profundidad internacionalmente singular, digamos, de este complejo proceso. Bueno, ya para terminar, ahora en 2020, que el Colegio de México cumple sus 80 años, se está celebrando, el día de hoy hubo la celebración. Pues todos sabemos que el país y el planeta Tierra está atravesando una atroz pandemia del COVID-19 que está trastocando verdaderamente las actividades económicas y sociales y hasta psicológicas de la población de todo el mundo. Y pues el reto que se exige es proponer nuevos paradigmas, nuevas investigaciones, nuevos enfoques cognitivos que permitan al país, a México, a México, establecer políticas económicas, sociales, que nos permitan contribuir como institución de investigación a trascender y a resolver la problemática que nos presenta, para establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, un nuevo modelo de país que está en este gobierno que se propone una cuarta transformación, de tal forma que pueda ser posible insertar exitosamente a México en las modernas sociedades del conocimiento del siglo XXI. Muchas gracias.